esto quede muy claro. Si yo segrego, como ahorita pusieron ese ejemplo, segregar es separar. Si yo segrego, si se fijan, estos que están aquí arriba, los que están en la parte de arriba son los dominantes y los que están en la parte de abajo son los recesivos. Perdón, los que están a un lado, a la izquierda son recesivos y dominantes. Si yo los divido así, yo siempre voy a tener como resultado un gen, vamos a decirle mestizo. Si yo tengo siempre A con A, siempre me va a dar A. La segregación ocurre aquí. Amarillo siempre con amarillo me da siempre A mayúscula. Y verde, que aquí se ve más gris, nada más se ve más gris, gris más oscuro, es A minúscula con A minúscula. Siempre que yo tenga recesivos, voy a tener como resultado recesivo. Siempre que tenga del otro lado dominantes, me da como resultado dominante. Y si yo ahora sí los mezclo, tengo como resultado un mestizo, un heterocigoto. Siempre va a ser un heterocigoto. El resultado de esto, si yo los mezclo, siempre va a ser un heterocigoto. En cambio aquí, ¿por qué heterocigoto? Porque de este lado no hay recesivos y de este lado no hay dominantes. Entonces la única mezcla va a ser esa. Siempre van a ser, aquí están las cuatro mezclas, las dos de aquí y las dos de acá. ¿Qué pasa si yo tengo la ley de distribución independiente? Tengo todas las combinaciones posibles. Porque, ¿se acuerdan lo que pasaba en la meiosis al final? Yo puedo agarrar un recesivo dominante de cualquier célula anterior a mí y el resultado puede ser o el homocigoto dominante o el homocigoto recesivo o un heterocigoto. Pero aquí sí hay una variedad. Aquí sí hay una variedad este, de gametos. Dice, en los gametos se pueden ocurrir todas las combinaciones posibles de factores. Eso se referían aquí. Entonces, acuérdense, en la segregación que sucede, me van a quedar siempre mestizos, siempre me van a quedar heterocigotos. ¿Y en cuáles van a quedar de todas las combinaciones? En la distribución independiente. Y vamos a ver otra cosa que también tiene que ver con la genética, que se llama la herencia ligada al sexo. Aquí vamos a ver unas cosas que en el examen sí las preguntan y son muy importantes. Dice, recordemos que nuestro material genético se expresa en forma de cromosomas. En los cromosomas hay genes, acuérdense, en los cromosomas hay genes. Y que el número característico de la especie humana es, apunten esto, 23 pares. Pregunta de examen siempre. En la especie humana tenemos cromosomas, tenemos 23 pares. O sea que tenemos, dice, dando un total de 46 en cada individuo. 23 pares de cromosomas, multiplican 23 por 2, son 46. ¿Cuántos cromosomas hay? Hay 46, pero están en pares y son 23 pares. Hay que hacer notar que la diferencia de sexos, también esto lo preguntan siempre, la encontramos exactamente en el par 23. Así tenemos que las mujeres son doble X. Quiere decir que el último cromosoma es doble X y en los varones es XY. En ese último par de cromosomas, en el par 23, ese es el que define si el niño va a ser niño o va a ser niña, si es doble X o si es XY. Y también tenemos aquí la herencia ligada al sexo se refiere a la transmisión de aquellas características cuyos genes están localizados en el cromosoma sexual X, o sea, el último que es el femenino. En pocas palabras, hay ciertas condiciones o ciertas enfermedades que nada más la mujer transmite, no el papá, sino la mamá. Y en este caso vamos a ver tres que a veces nos las preguntan. Denme un segundito. Ahí está. En este caso es la hemofilia, es el daltonismo y esta última que es la fenilcetonuria. La fenilcetonuria son estas tres. ¿Qué son estas tres? Son anomalías que están determinadas por los genes que se encuentran en ese cromosoma. Por lo tanto, las mujeres transmiten esa enfermedad a los varones de su descendencia. Las mujeres la transmiten a los varones. ¿Qué es la hemofilia? Hemofilia es esta enfermedad en la que, bueno, se presenta en varias formas, pero es cuando la sangre no coagula, cuando la sangre no coagula muy bien. Este, estas tres que están viendo aquí
sobre todo la primera, se dan mucho, por ejemplo, ya ven que hay muchas como historias y leyendas de familias que nada más, sobre todo en la Edad Media pasaba mucho. Ya ven que las dinastías de reyes y príncipes muchas veces se casaban entre primos, que era muy común, o incluso entre hermanos a veces, o entre tíos y sobrinas se daba mucho, de que entre la misma familia, ¿para qué? Pues para que la riqueza quede ahí mismo, ¿no? Para que se quede todo entre familia, ¿no? Entonces, y también dicen que acá en Monterrey, donde soy yo, eso es un mito, ¿verdad? Hay un mito que dice que en Monterrey la gente se casa entre primas. Hay algo de cierto y falso ahí, ¿eh? Yo sé que esto no es biología esa parte, pero va con el tema. ¿Por qué dicen eso de Monterrey? Hay una cosa cierta y una cosa falsa. A ver, dice Alejandro, jaja, sí, es que siempre dicen eso, que en Monterrey nos casamos entre primas, en los memes de todo tipo siempre, ¿no? ¿Por qué dicen mucho eso? Porque aquí se da mucho, ¿no? Pero yo sé que también en otras partes de la República se da, pero aquí se da demasiado. Desde que yo soy niño, que a nuestros amigos les decimos primos y a nuestras amigas les decimos primas. Es muy común que cuando uno tiene un amigo que quiere mucho, dice, es mi primo. O sea, como diciendo, o mi hermano también, pero aquí sí decimos, oye, primo, vamos aquí, primo, vamos acá. Es muy común. Y otra cosa también es que cuando las personas suelen torcerlas con el Sancho, o allí en una infidelidad, por ejemplo, que los ven en la calle o así, siempre dicen, es mi prima, es que es mi prima, oye, pues te vi beso y beso con ella, es que es una prima que casi no veo, ¿no? Esa es otra razón, ¿no? Pero que siempre son por cosas así. Entonces es muy común que uno diga, es mi prima, y por mentira, o que le digan, o que yo le digo, yo no lo hago, yo no le digo a mis amigas primas de cariño, pero hay gente que sí lo hace y luego se andan besando con ellas, ¿no? Entonces, una persona que no es de aquí, pues va a ver eso y va a decir, pues estos se besan y hacen cosas entre primas, ¿no? Y hay un motivo un poquito oscuro y un poquito turbio, que este sí es real. En ciertas familias aquí en Nuevo León, en Monterrey, hay una zona que es como que muy parecida a lo que alguna vez fue Polanco allá o Peralvillo, tengo entendido allá en Ciudad de México hace muchas décadas, que eran zonas como exclusivas, ¿no? Zonas donde vivía la gente de más dinero. Aquí es San Pedro Garza García. Y se dice que la gente de San Pedro Garza García también se casan entre incluso hermanos. Entre hermanos, entre primos, como las dinastías de reyes viejitas, pues para que se quede, como son familias muy poderosas, muy influyentes y que tienen muchas empresas, dicen, no hay que mezclarnos con la chusma, como dirían, ¿no? Entre nosotros mismos y también, ¿por qué menciono esto? Porque entre esas familias se dan mucho estas enfermedades. Dicen que desde épocas antiguas, desde la Edad Media, se daban mucho estas enfermedades. Por eso dicen que la hemofilia es la enfermedad de la realeza, es la enfermedad de los príncipes, le decían, ¿no? La hemofilia, ¿no? El daltonismo es una enfermedad que tiene que ver con los pigmentos de los ojos. Los ojos no distinguen ciertos colores. Y esa que está allí, la fenilcetunoria. Esa es la que les van a preguntar menos, pero como quiera, este, cuando uno, si se fijan, la hemofilia, el daltonismo y esta fenilcetunoria tienen algo en común. Las tres se producen porque el cuerpo no está procesando o ciertas glándulas no están produciendo ciertas hormonas para una homeostasis. Por ejemplo, en la hemofilia no se produce esa enzima que es la que hace que la sangre coagule, por poner un ejemplo. En el daltonismo también los ojos no se desarrollan bien, no distinguen ciertos colores. Siempre es como que una carencia de algo. Y esa en la fenilcetunoria es también, no se esa glándula que produce la fenilalanina, que la convierte en otras macromoléculas como la tirosina, no está presente en esta gente. Entonces, al no producirla, acuérdense que la fenilalanina es la que hace, tiene que ver con procesos nerviosos, tiene que ver con cosas de los nervios. Entonces, una persona que no esté bien de los nervios desde bebé, pues va a presentar un montón creo que las más comunes son las convulsiones. Es gente que convulsiona mucho, que cada rato está vomitando, que tiene náuseas, y su cuerpo despide olores ahí medio extraños, ¿no? Es la fenilcetonuria. Estas son anomalías, estas tres, hay más. Estas son las principales, que se determinan por los genes. No es un virus, no es una bacteria, es simplemente el hecho de que los genes cuando se mezclan. Por eso dicen que es malo tener relaciones entre primos o hermanos. Dicen que por eso los niños salen mal en muchas otras formas, pero estas son las tres más comunes. Son anomalías genéticas porque pues, son genes de los mismos descendientes, ¿no? De hermanos.
Entonces, estas son las que les van a preguntar, estas tres. Hemofilia, sangre. Daltonismo, ojos. Fenilcetonuria, nervios, sistema nervioso. Y vámonos rapidito. Tenemos evolución, teorías evolutivas. No creo que vamos a ver eso de generación espontánea, esas cosas. Vamos a ver. Uno de los primeros biólogos en creer en la, fíjense hasta qué año fue, 1744, 1800. Estos fueron los años en los que esta persona vivió, pero fue Jean-Baptiste Lamarck. Él fue el primero que empezó a observar ciertas características de ciertas especies, porque antes de estas fechas teníamos la edad moderna, antes la edad media, y aquí pues todo decían que habíamos salido de Dios, de Adán y Eva. Eso era lo que se creía antes. Eh, no teníamos como tal una teoría como la que hoy tenemos. Hoy tenemos varias teorías de la evolución, pero no, teoría de la evolución no piensen que es decir si el hombre viene del mono o no, o si hubo una generación espontánea que ahorita decía. Teoría de la evolución es más que nada por qué los humanos, los perros, los gatos, las aves, los reptiles, por qué evolucionan, por qué son diferentes, por qué los seres humanos hoy medimos más o desarrollamos, por ejemplo, ciertas cosas que antes no teníamos. Eso es la evolución. ¿Por qué la especie que ya existe, por qué el oso polar de repente, con el paso del tiempo, se hizo blanco cuando antes no todos eran blancos, ¿no? Y de lo que se dio cuenta Jean-Baptiste Lamarck era que todo tenía que ver con la adaptación al ambiente. Adaptación, que quiere decir que los animales que tienen ciertas características que se adaptan, hacen que se adapten mejor que otros, ¿no? Entonces tenemos teorías, ¿no? Y aquí dice la primera, que estamos viendo aquí, que es la teoría de Lamarck, porque también vamos a ver ahorita la de Darwin. Estas dos creo que son las principales. Tenemos la de Lamarck que dice, los seres vivos poseen un impulso natural hacia la perfección. Además menciona que los organismos evolucionan mediante la herencia, ya vimos, de caracteres adquiridos, proceso en el que los organismos sufren modificaciones en función del uso y desuso. Esta es la palabra clave aquí, ¿eh? Uso y desuso de algunas partes y heredan estas modificaciones a sus descendencias. Esta es la teoría de Lamarck. Uso y desuso de algunas partes y esto lo heredan, o sea, heredamos las modificaciones a los descendientes. Por ejemplo, aquí dice, en su modelo más conocido propuso que los antepasados de las jirafas que estamos viendo aquí estiraban el cuello para alimentarse de las hojas más altas, ¿no? En consecuencia, el cuello se iba alargando, obviamente, con el paso de los, no les digo siglos, de los milenios. Pasó mucho tiempo para que pasara esto, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que estos que tenían el cuello más chiquito se fueron extinguiendo. Cada vez tenían que ir desarrollando cuellos más largos, entonces llegaba un punto en el que se iban a un ambiente un poquito más hostil, donde ciertos animales no los dejaran comer las hojas más bajitas, pues se iban a morir de hambre los que no podían comer. Entonces, ¿quiénes sobrevivían? Los que iban desarrollando cuellos más largos, pero repito, con el paso de las generaciones, ¿no? Y en consecuencia, dice aquí, los antepasados de las jirafas estiraban el cuello para alimentarse de las hojas más altas y en consecuencia se alargaba su cuello. Sus descendientes habían heredado este cuello más largo y nuevamente se estiraban para cazar hojas más altas. Con el tiempo, este proceso dio origen a jirafas de cuello muy largo. Es correcto, porque antes, todavía en la época victoriana, no había jirafas que tuvieran el cuello tan largo y hoy lo tienen más largo que las de esas épocas, ¿no? Charles Darwin, seguramente han conocido, este nombre les hace conocido, lo han escuchado. Él viaja a las Islas Galápagos, que están en lo que hoy es Ecuador, cerca de lo que hoy es Ecuador, y estudia un grupo de aves llamadas pinzones, las cuales mostraban diferencia en la forma de sus picos. Estos estudios llevaron a explicar que las especies adaptadas se reproducían y sobrevivían en mayor número que las menos adaptadas. Darwin, si se fijan, se está basando en lo que está haciendo Lamarck, pero él le agrega este término. Lo llamó selección natural. Selección natural, relaciónenlo con Darwin. Uso y desuso de algunas partes, Lamarck. Es lo mismo prácticamente, pero la diferencia es los términos, ¿no? Con todo esto, revoluciona el pensamiento biológico de la época
cuando se propone una teoría sobre la evolución de los seres vivos. O sea, ¿cuál es la diferencia? Es casi lo mismo, ¿eh? Si se fijan, cada uno está estudiando características de los otros seres vivos, ¿no? Exactamente, Alejandro, lo que dice Darwin es o te adaptas o te mueres, básicamente. Lamarck también dijo lo mismo. Lamarck también decía pero Lamarck lo que decía era que iban a desarrollar. Lamarck decía, no, las jirafas desarrollan un cuello largo, para poder comer de las hojas más altas, ¿no? Lo van haciendo con el tiempo. eh, pero lo que Lamarck no decía era justo eso que te acaba de mencionar acá Darwin, ¿no? Es un proceso de adaptación. Las que se quedan con el cuello más pequeñito, que seguramente hubo un tiempo en el que había de todas mezcladas, esas fueron las que acabaron extinguiéndose. Y se quedaron las jirafas de cuello más largo. Y dice, con todo esto revoluciona, ya lo vimos, el pensamiento biológico de su época cuando propone la teoría de la evolución. Él es el que escribe ese libro que se llama la teoría, que se llama la evolución nada más, el origen de las especies. Y luego dice, diversas pruebas apoyan la teoría de que los organismos presentan varios procesos de cambio y hay dos tipos de evidencias, las evidencias directas y las indirectas. ¿Cuáles son las directas? Las que se pueden, las que podemos ver. Por ejemplo, aquí es paleontología. ¿Qué es la paleontología? Estudia formas de vida que existieron en épocas geológicas pasadas, o sea, los fósiles. Así es como sabemos, por ejemplo, cómo eran los dinosaurios y cómo fueron evolucionando en lo que somos hoy. Y luego, porque, ojo, muchas especies que hoy viven son descendientes de dinosaurios, ¿eh? Uno piensa que los dinosaurios se extinguieron y sí, los dinosaurios como los conocíamos se extinguieron, pero especies pequeñas que estaban ligadas a ellos, como quiera sobrevivieron, que hoy son, por ejemplo, las gallinas. Las gallinas son descendientes de los dinosaurios, ¿no? Entre muchos más, ¿no? Evidencias indirectas. Indirectas dice, destacando la anatomía, anatomía comparada, embriología, genética y biogeografía. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, las directas son estudios de vida anteriores y las indirectas es anatomía comparada actual. ¿Por qué se llaman indirectas? Porque no podemos comparar directamente nada más hoy con hoy. Hay que compararlo con el pasado. Por eso estas se llaman directas. Las directas ya las estamos viendo como son. Bueno, no como son, como eran. Y las indirectas tenemos que hacer comparaciones. Esa es la diferencia. Y luego tenemos tres tipos de adaptaciones al medio. Vamos a ver estas tres que son morfológicas, anatómicas o estructurales. Acuérdense lo que era morfológico, lo hemos visto ya en varias materias, ¿eh? Eso de morfológico, o sea, la forma. La forma, anatomía también es la forma y estructural, cómo está hecho. O sea que esto es algo físico. Ah, dicen que no se escucha bien, que se está cortando. A ver, ahorita mientras estoy hablando me siguen oyendo. Ah, ok, dicen que se corta. Bueno, déjenme, les mando otro enlace. Denme un segundito y ahorita les mando otro enlace.